acá. ¿Qué pasó con la sala? Interesante, ¿verdad? Por mucho que lo parezca, manejar o controlar un aula de clases no es para nada tarea sencilla. ¿Pero a qué nos referimos con el manejo del aula de clases? Con esto queremos decir que el docente tiene ciertas estrategias para mantener un ambiente de armonía y un ambiente de control dentro de su área de trabajo, en donde los estudiantes no experimenten sensaciones negativas como la frustración, el encierro o la intranquilidad. Algunos de estos problemas, a pesar de estar estrechamente relacionados, son diferentes en la primaria y en la secundaria. ¿Pero por qué? En la primaria, por supuesto, hay muchísima menos carga horaria y grupos muy pequeños de estudiantes, contrario a lo que sucede en la secundaria, en donde hay grupos muy grandes de estudiantes y se vuelve difícil manejarlos o brindarles un ambiente positivo que potencie todas sus capacidades. Pero la problemática incrementa cuando nos centramos en los problemas, podríamos decir, que surgen desde la raíz. Problemas como aulas sobrepobladas, en la que los alumnos no encuentran un lugar específico para centrar su atención. Maestros invisibles, que no les brindan consejería, que no les brindan apoyo y que no les brindan atención. Mucho menos pistas sobre cómo realizar las actividades que deben, así como actividades simultáneas. Es decir, hay actividades que suceden tan rápido que los alumnos terminan por no entender ni una ni la otra. También los eventos imprevistos. Eso que surge porque no hay la debida planificación. Entonces podemos decir que los docentes pueden hacer uso de ciertas estrategias. Estrategias que van de la mano con un adecuado manejo pedagógico. Por ejemplo, dejar en claro las expectativas que tenemos. Expectativas como cómo queremos que nuestros estudiantes se comporten. Porque si desde el inicio dejamos las marcas claras, dejamos las órdenes correctas, si ponemos todo en su lugar, entonces los estudiantes saben a qué acatarse. Segundo, que los estudiantes experimenten el éxito de las prácticas que anteriormente habíamos nombrado. Nada mejor que darles pequeños incentivos para que ellos sientan que aquella conducta positiva que ellos nos brindan está siendo tomada en cuenta, que es positivo y que gracias a ellos el cambio en el aula de clases es notorio. Estar siempre disponible y siempre visible. Las dudas en los estudiantes generan muchísima ansiedad, intranquilidad, inconformidad. Entonces lo que un buen docente necesita hacer es estar siempre presente para cualquier duda, de tipo académico o de cualquier otro tipo. Y finalmente, estar alerta. No hay nada mejor que un maestro que no necesite palabras para darse cuenta de lo que está sucediendo en su entorno de clases. No hay nada mejor que un maestro que sepa lo que te está sucediendo, que sepa si estás bien, que sepa por qué tu rendimiento decayó, que sepa cuáles son las cosas que hacen que tu rendimiento se eleve. Hay muchísimas cosas que hacen a un buen docente y el buen manejo del aula de clases es una de ellas. Bueno amigos, otro aspecto muy importante que encontramos dentro del adecuado manejo del aula sería el uso correcto del lenguaje verbal. Vamos a ver 4 aspectos muy importantes que nos pueden ayudar a mejorarla. El primero es el de desarrollar buenas habilidades de habla y escucha. Dentro de las habilidades de habla encontramos expresar lo que sentimos y pensamos. En una conversación corriente normalmente nos callamos muchas ideas que tenemos, pero esto es incorrecto, no debemos hacerlo. Debemos siempre expresar lo que sentimos. El segundo punto, leer para manejar palabras nuevas. Todos sabemos que la mejor nave es un libro, y qué mejor lugar para mejorar nuestro léxico que la lectura. El siguiente punto, practicar para refinar las habilidades. Nunca debemos huir de una conversación o de una exposición. Nunca debemos hacer esto porque estos momentos nos dan a nosotros posibilidad de practicar las habilidades nuevas que vamos adquiriendo y después podemos ponerlas a práctica dentro de nuestra aula de clases. El siguiente es mantener contacto visual y manejar nuestro lenguaje corporal. No podemos mandar mensajes confusos ni que la otra persona se dé cuenta que estamos nerviosos o que tenemos miedo, porque los estudiantes son muy inteligentes y si hacemos esto dentro del aula de clases, entonces ellos van a notar nuestra inseguridad y lo que menos queremos es que ellos piensen que tienen un maestro inseguro. Siguiente, modular la voz. Nuestra voz tiene muchísimos matices y podemos controlarla para expresar emociones, para expresar felicidad
o por lo contrario mostrar tristeza o mostrar tranquilidad. El siguiente es dar mensajes claros y muy concisos. No podemos salirnos de un patrón, no podemos hablar de algo y luego introducir otra cosa, porque lo que mandamos son mensajes que confunden a la persona y que no llegan a captarlo. Es decir, en el aula de clases, si estamos hablando de países y nos desviamos hacia matemática, entonces el alumno no va a poder agarrar, por decirlo así, ninguna de las dos ideas. Dentro de las habilidades de escucha podemos encontrar que para mejorar nuestra habilidad de escuchar, para mejorar nuestra habilidad de conectarnos con otras personas, primer punto, debemos respetar los puntos de vista diferentes. Está bien que nosotros tengamos ideas muy claras y referencias de quiénes somos y de en qué creemos, pero está bien que de vez en cuando nos demos el tiempo de escuchar a otros para aprender y, bueno, después de haberlos escuchado, dar nuestro punto de vista, pero nunca mientras están hablando, porque aparte de ser algo irrespetuoso, puede lograr que la persona se sienta insegura, y menos en el aula de clases, el lugar en el que los alumnos tienen que expresar lo que piensan y lo que sienten. Segundo punto, no interrumpir. Bueno, este va ligado un poco al primer punto, pero va más dirigido hacia que cuando una persona está expresándonos lo que piensa, incluso si es algo que nosotros sí consideramos igual o si compartimos el mismo criterio, no podemos interrumpir por el simple hecho que la persona no va a querer seguir hablando con nosotros. Nadie quiere hablar y que otra persona esté metiéndose dentro de lo que nosotros hablamos, obviamente. Tercer punto, prestar atención al lenguaje corporal. Muchas veces las personas nos dicen una cosa, pero su lenguaje corporal nos dice otra. Es, por ejemplo, como si yo les dijera, estoy muy interesada. No estoy interesada. Mi lenguaje corporal demuestra que no estoy interesada, estoy aburrida. Entonces, dentro del manejo del aula de clases, encontramos estudiantes que están mirando a la pizarra, pero con la mano aquí. Están en otro lugar mientras la clase está ocurriendo acá. Entonces, para mejorar nuestras habilidades de escucha, debemos estar pendientes al lenguaje corporal de nuestros estudiantes en este caso. Y el último punto, acumular muchísima paciencia, porque generalmente las personas, más que hablar, buscan ser escuchadas. Vamos ahora a ver un aspecto muy importante dentro de un manejo adecuado de nuestro lenguaje verbal, y son las barreras para una comunicación efectiva. Primera barrera que encontramos, personales o psicológicas. Se preguntarán, ¿a qué se refiere una barrera verbal, personal o psicológica? Suena un poco descabellado o un poco confuso, pero esto hace una especial referencia a los estereotipos que tenemos. Es decir, muchas veces queremos hablarle a una persona, pero le vemos cruzado de brazos, o lo vemos muy seria, o decimos, no, tal vez sus ideas no concuerden con las mías. Y ese es un gran estereotipo que tenemos y por ende no nos acercamos a la persona. No podemos conocer sus ideas ni transmitirles las nuestras por el simple estereotipo que nos dimos al ver a esta persona. ¿Cómo esto influye dentro del aula? Que tal vez nosotros decimos, a este estudiante no le gusta hablar, entonces nos alejamos por el estereotipo que tenemos de él y no vamos allá, no mejoramos nuestra comunicación. Segundo punto, una barrera física y ambiental para la buena comunicación. Es muy obvio que hay muchísimas barreras físicas y ambientales para la comunicación, como por ejemplo el ruido. En un ambiente ruidoso, lo único que vamos a conseguir es la distracción. Si yo converso con alguien y están tirando por ahí rocas en el suelo y hay un sonido que me distrae mucho, entonces no puedo mirar a la persona, tengo que mirar hacia el lugar que produce el sonido y por ende la persona se da cuenta y pierde el interés en hablar con nosotros. Tercer punto, una barrera semántica. Bueno, por una barrera semántica comprendemos que la otra persona no puede captar nuestro código, el código en el que le estamos enviando el mensaje. Esto puede ser, por ejemplo, cuando una persona habla un idioma distinto al nuestro y se produce una barrera de comunicación porque lo que yo digo no está siendo recibido de manera adecuada por él, porque simplemente no es el código en el que aprendió a comunicarse y tendré que hacer señas o algo y la comunicación verbal se va a ver afectada en un 100%. Y la última es una barrera verbal, que es cuando la persona habla demasiado rápido y no podemos captar la idea principal, o cuando nos dan un mensaje sin explicación sobre algo que no comprendemos, pero la persona insiste en hablar sobre eso sin habernos explicado previamente qué es. No verbal.
Entremos ahora a este tema tan importante y tan interesante, porque dentro de la comunicación no solamente enviamos palabras al azar a nuestro destinatario, sino que con todo nuestro cuerpo, con nuestra voz, con nuestros gestos, le enviamos el mensaje completo al receptor. Primer punto, la comunicación no verbal kinésica. Este tipo de comunicación no verbal es el referente a nuestra postura, a nuestros gestos y en sí a todo el lenguaje corporal que nosotros transmitimos sin ser necesario utilizar las palabras. Es decir, como ejemplo, cuando nosotros estamos tristes, no tenemos una postura erguida, nuestros gestos no son de tranquilidad o de felicidad y nuestro lenguaje corporal en sí envía una vibra de depresión al receptor. Contrario a cuando estamos felices, que estamos erguidos, nuestro lenguaje corporal envía esas emociones a la persona que nos escucha. Siguiente punto, el paralenguaje, referente a los acentos, el volumen, la entonación y la velocidad con la que enviamos el mensaje al receptor. Siguiente punto, la proxémica, que es la utilización de un espacio adecuado. Ahora, por ser una explicación un poquito teórica, no voy a utilizar el espacio, pero en el manejo del aula es importante que el maestro no se quede en un solo punto, para que los estudiantes no pierdan el interés. Es una manera muy interesante de captar el interés de un estudiante el estarse paseando por todo el aula, viendo qué sucede atrás, qué sucede a los lados y no quedarse estático en un lugar porque aparte de perder el control de todo el grupo se siente un poco incómodo con una persona que está sentada ahí y pueden distribuirse por distintos lugares. Y el último punto, la cronémica, que es el uso del tiempo. El uso del tiempo, ¿de qué manera se preguntarán? Es decir, cuando nosotros nos comunicamos de modo verbal, tendemos a acortar detalles muy importantes que pueden aportarle muchísimo a nuestra conversación. Entonces la cronémica hace referencia al uso adecuado de estos detalles, cuando nosotros contamos todo con punto y coma, como se dice vulgarmente, o cuando hacemos las pausas adecuadas para no mandar todo el texto de corrido. Y bueno amigos, hemos llegado al último punto de la comunicación verbal efectiva dentro del manejo del aula, que es el ser asertivos. La palabra asertivos ya nos dice un poco, es acertar. Dentro del lenguaje podemos encontrar esto como expresar nuestros pensamientos o sentimientos de manera honesta. Nunca mentir porque nuestro receptor puede darse cuenta y surgir un ambiente de desconfianza. Terrible que suceda esto entre maestros y alumnos, es decir, un alumno desconfiado que dice no, mi maestro nunca me habla de manera honesta, no quiero hablar con él, no quiero contarle nada. Horrible. Y de manera correcta y directa. No podemos mandar mensajes confusos que la persona diga me dijo algo pero a la final nunca supe qué. Y ser directos es ir al punto, no andarse con rodeos porque las personas nos aburrimos cuando en lugar de decirnos sí, nos tienen tal vez, posiblemente. Y bueno amigos, eso es todo. Espero que les haya gustado el video, de verdad, espero que les haya gustado mucho, que les sirva y que sea realmente educativo para ustedes.